Empecemos con nuestro saludo. Dios es bueno. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Dios es bueno. Jesús es El Señor. el Señor. Jesús es el Señor. ¿Saben qué quiere decir eso? Que Él es el que manda. Señor quiere decir que Él es el amo. Que Él es nuestra autoridad máxima. Y como es nuestra autoridad máxima, entonces es Él el que decide cómo se deben hacer las cosas. Y es a la manera de Él. Es como Él nos dice que nosotros debemos caminar, porque Él es nuestro Señor. Y como Él es nuestra autoridad máxima y Él es el que determina cómo nosotros debemos caminar, porque Él es el creador y nosotros somos la creación, entonces nosotros debemos obedecer. ¿Y qué es obedecer? Obedecer es simplemente cumplir con la voluntad de una persona que está en autoridad sobre nosotros. Eso es obedecer. Obedecer es tener la disposición de ejecutar algo que una autoridad sobre nosotros nos dice que hagamos. Eso es obedecer. Pero hay algo más bonito que eso, y es sumisión, sujeción. Yo puedo obedecer a regañadientes. Yo le digo a una de mis hijas: hija, no te metas por ahí porque es peligroso. Yo estoy queriendo su bienestar, yo estoy queriendo protegerla, yo estoy queriendo cuidarla. Y ella debería obedecerme porque yo soy autoridad sobre su vida. Y ella puede obedecerme a regañadientes o puede obedecerme porque entiende que mi voluntad para con ella es buena. Y la sujeción, cuando nosotros nos sometemos a Dios, es diferente a la obediencia en un punto. Y es que el sometimiento, la sujeción, la sumisión, nace del corazón. Entonces ahora yo obedezco, pero porque nace de mi corazón obedecer, ya no es a regañadientes, y nace de mi corazón obedecer porque he entendido que esa autoridad sobre mí, pues quiere lo mejor para mí. Entonces que cuando me está dando una orden o una instrucción, yo la acato, ya no solo en obediencia, sino en sujeción, nace de mi corazón porque entiendo que la voluntad es buena, agradable y perfecta. Venimos viendo una serie, empezamos el servicio pasado, sobre el temor a Dios. Y el servicio pasado vimos: no tengas miedo, teme. Hoy, el servicio de hoy, le he colocado a la manera de Dios. A la manera de Dios. ¿Quiénes estuvieron acá? ¿Quiénes no estuvieron acá la semana pasada? ¿Quiénes no estuvieron? Por favor, levanten la mano. Ok, entonces, para empezar el servicio de hoy, vamos a hacer un pequeño resumen, un muy breve resumen, porque tenemos mucho material que cubrir, para que podamos entrar en contexto y coger la enseñanza de hoy, que es a la manera de Dios. La semana pasada, en el servicio pasado, vimos, hablando sobre el temor a Dios, vimos la diferencia, vimos que temor es una palabra homógrafa. Quiere decir que es una palabra que se escribe igual, pero que tiene dos significados diferentes o que tiene significados diferentes. Entonces hay dos clases de temor: un temor de miedo y un temor de honra y de reverencia. Ese temor de miedo me paraliza, me aleja de Dios, o inclusive ese temor viene a mí es por estar separado de Dios. Y también hay un temor de honra, de querer agradar a Dios, de querer reverenciarlo, de querer obedecerlo, de querer estar sometido a Él porque entiendo que su voluntad para conmigo es buena, agradable y perfecta. Entonces tenemos dos tipos de temores: un temor de miedo y un temor de honra. Y vimos en Proverbios 8:13, esto es un resumen, no estamos colocando versículos, nada. En Proverbios 8:13 vimos que dice: el temor a Dios es aborrecer el mal. Entonces, en el servicio pasado hablamos específicamente sobre aborrecer el mal. Vimos cómo se ha malinterpretado la gracia, y en Hebreos 1:9 dice: has amado la justicia, el haber sido justificado,
Has amado la justicia y aborrecido el mal, la maldad. Y resulta que la iglesia se quedó solo amando la justicia, pero no está aborreciendo el mal. Y ese fue nuestro servicio pasado. Y tuvimos Éxodo 20:20, ese sí póngamelo en las pantallas, por favor. Y tuvimos Éxodo 20:20, donde Moisés le dice a los israelitas, no tengan miedo. Este fue el punto. Este fue el punto del servicio anterior. No tengan miedo. Les respondió Moisés, Dios ha venido a ponerlos a prueba. Punto 2. Hoy. Ha venido a ponerlos a prueba para que sientan temor de reverencia y no pequen. Temor de Él. Y esto lo trajimos a la luz de Deuteronomio, y en Deuteronomio vimos qué significaba ponerlos a prueba. Ponerlos a prueba, luego Moisés hace referencia a este versículo en Deuteronomio y dice, Dios, como Moisés estaba hablando con Dios, Dios le dijo, sí, yo escuché al pueblo y mi voluntad es que ellos me obedezcan para que les vaya bien. Entonces, ¿para qué la obediencia? Para que a nosotros nos vaya bien. Es un bienestar para nosotros. Eso es para que a nosotros nos vaya bien. Y vamos a hacer introducción al servicio a través de una historia. Entonces, los voy a colocar en contexto de la historia para que podamos entender. Acá estamos en Éxodo 20:20. Dios le está dando los mandamientos a Moisés. El pueblo tiene miedo, le dice a Moisés, va, hable usted con él. Y Dios le da los mandamientos y le da la ley a Moisés. Y en el 25, en Éxodo 25, Dios le da unas instrucciones a Moisés y le dice que haga un tabernáculo, un santuario. Y le dice que él va a habitar, que su presencia va a estar en ese santuario. Y luego le dice que haga un arca y le da las instrucciones para hacer el arca del pacto o el arca de la alianza. Y le dice, tiene que ser de esta altura, tiene que ser de este diámetro, tiene que tener unos aros de oro y el material tiene que ser esto y tiene que tener unas varas. Le da las instrucciones. Dios le da las instrucciones a Moisés de cómo deben fabricar esa arca. Y después en número 7 le dice quién debe transportar esa arca, cómo deben transportar esa arca. O sea, Dios le da todo a Moisés, todas las especificaciones. Cómo hacerla, quién la debe cargar, cómo la deben cargar, todo. O sea, le da unas instrucciones, unos mandamientos que nosotros debemos obedecer o que ellos deberían obedecer. Pasan los años y el pueblo de Israel, los israelitas, van a guerra con los filisteos. Y en esa guerra los filisteos los vencen y toman el arca y se la llevan. El arca tenía unos querubines. Dios le había dicho a Moisés que él iba a hablar de en medio de los querubines. O sea, su presencia iba a estar ahí en el arca. El arca estaba diseñada, era esta. Por favor, me colocan la imagen. Esa era el arca. Ahí estaban todas las especificaciones, tenían estos anillos, tenían estas varas para poderla cargar, esa era la forma de transportarla, y Dios le había dicho a Moisés que él en medio de esos querubines iba a hablar. Pues toman el arca los filisteos y dice la palabra de Dios que los filisteos se la llevan y la ponen en su santuario delante de su dios Dagón, un ídolo. Y al otro día, cuando llegan, su dios Dagón está hincado frente al arca, está de rodillas. Entonces ellos la levantan a su dios, su ídolo, y al otro día vuelven y ya está hincado, pero no tiene cabeza ni manos. A los filisteos les empiezan a pasar un mundo de cosas. Hay muerte, empiezan a haber plagas, tumores, y ellos llevan esa arca por varias ciudades. Empiezan a recorrer ciudades con esa arca y por cada ciudad que pasan, ellos tienen muerte, plagas, tumores, hasta que cuando ya llevaban 7 meses con el arca,
ellos, cansados de tanta mortandad, deciden devolverle el arca a los israelitas. Entonces dicen, vamos a devolverle el arca a los israelitas, vamos a quitarnos este problema de encima. Llaman a unas personas para que los asesoren y hacen una ofrenda, mandan ahí una ofrenda para que Dios quite de ellos pues como ese castigo, y cogen unas vacas y hacen un carruaje y ponen el arca y la mandan solita. Le pegan a las vaquitas y hágale pues para allá porque nosotros tenemos miedo. Y mandan el arca al pueblo de Israel. La reciben unas personas en Israel y se alegran mucho y la llevan a la casa de un sacerdote que se llama Abinadab. Ahí estaba reinando el rey Saúl. Luego David es embestido como rey. Entonces el rey David dice, y acá empieza la historia. Vamos a Primera de Crónicas 13. Entonces David dice lo siguiente. David dice, es hora de traer de regreso el arca de nuestro Dios, porque la descuidamos durante el reinado de Saúl. Estuvo en la casa de Abinadab 20 años. Entonces él dice, es hora de traer el arca de regreso. Una buena intención de David, muy buena intención. Y vamos al siguiente, 7. Pusieron el arca de Dios en una carreta nueva y la retiraron de la casa de Abinadab. Usa y Agío guiaban la carreta, eran hijos de Abinadab. Siguiente. David y todo Israel celebraban ante Dios con todas sus fuerzas, entonando canciones y tocando todo tipo de instrumentos musicales, liras, arpas, panderetas, címbalos y trompetas. Cuando llegaron al campo de trillar de Nacón, los bueyes tropezaron y Usa extendió la mano para sujetar el arca. Entonces se encendió el enojo del Señor contra Usa y lo hirió de muerte porque había puesto su mano sobre el arca. Así fue como Usa murió en la presencia de Dios. David se enojó porque la ira del Señor se había desatado contra Usa y llamó a ese lugar Fares Usa, que significa desatarse contra Usa. En otras versiones dice Pérez, nombre que conserva hasta el día de hoy. Ahora David tenía miedo de Dios y preguntó, ¿cómo podré regresar el arca de Dios para que esté bajo mi cuidado? Ahora, debido a lo que pasó, David tenía miedo de Dios, miedo de temor, y se preguntó, ¿cómo voy a hacer para traer el arca? Y el último, 13. Por lo tanto, David no trasladó el arca a la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed-Edom de Gat. ¿Qué hizo? Sintió miedo. Dejemos el arca ahí, miedo de temor, me alejo de Dios, me alejo de la presencia de Dios y dejémosla ya quietica. Entonces, la pregunta es, cuando uno lee esta historia, qué historia tan dura. Esto es una historia que uno tiene que leer varias veces, porque cuando yo la leo la primera vez, la impresión que tengo es que Dios es tan malo, que Dios como castiga. O sea, él tenía una buena intención, Usa tenía una buena intención. Los bueyes tropezaron, de pronto el arca se caía, él intentó sostenerla. Pero Usa sabía que no podía tocarla. ¿Por qué? Porque Dios ya había dado las instrucciones a Moisés y en esas instrucciones, en números 4:15, para los que toman apuntes, números 4 del 1 al 15, están especificadas todas las cosas que Dios le dijo a Moisés respecto al arca. Y en esas especificaciones decía, no pueden tocar el arca porque morirán. Y Usa lo sabía. Y lo sabía porque era hijo de Abinadab, que era un sacerdote, y aparte de eso el arca había estado 20 años en su casa. Él lo sabía. Y yo me pregunto, la pregunta es la siguiente. Adán y Eva sabían que no debían comer del árbol, ¿cierto? Dios les dijo, tienen todo esto, todo, pero de este árbol no pueden comer. ¿Por qué?
porque si comen de él, ciertamente muriendo morirás. Entonces, ya Dios se lo había dicho, y ellos comieron, y ciertamente muriendo murieron, y luego fueron expulsados de Edén. Dios, uno podría decir, pero Dios es misericordioso, Dios, ¿por qué no se la pasó? No, vea, nosotros tenemos que entender algo. El universo, la creación, se sostiene por la palabra de Dios. Dios no puede mentir. Dios no puede mentir. Entonces, si Dios dice, esto es así, así es. Y Él es nuestra autoridad máxima. Entonces, Dios dice, esto funciona así, y así funciona. Y si Él había dicho, nadie puede tocar el arca porque va a morir si la toca, entonces el que la tocó murió. Y Él lo sabía. Pero entonces ahora sí, enfoquémonos en donde me quiero enfocar, y es David. Entonces, por lo tanto, vamos a 1 Crónicas 13:12, por favor. 1 Crónicas 13:12 nos dice, ahora David tenía miedo de Dios y preguntó. Ojo, tenía miedo de Dios, miedo, temor, y preguntó, ¿cómo podré regresar el arca de Dios para que esté bajo mi cuidado? La pregunta es, ¿será que David no sabía? ¿O será que quiso hacer las cosas a su manera y no a la manera de Dios? Entonces David tuvo una buena intención, pero, ojo, las buenas intenciones no son suficientes si no se hace a la manera de Dios. De hecho, el título que le quería colocar a la enseñanza de hoy era ese: las buenas intenciones no son suficientes, pero seguí el consejo de mi sabia esposa y mejor le coloqué a la manera de Dios. Pero las buenas intenciones, ojo, las buenas intenciones no son suficientes si no se hace a la manera de Dios. Ejemplo, hay una pareja joven, o una pareja de la edad que sea, viene a la iglesia y dicen, ay, en la iglesia aprendimos que no debemos estar en unión libre, entonces casémonos. Listo, bueno, entonces casémonos. Pero, venga, lo van a hacer a la manera de Dios, porque la intención es muy buena, casémonos. Pero casémonos y lo van a hacer a la manera de Dios, con los principios de Dios, con los fundamentos de Dios, o se van a casar simplemente para legalizar las relaciones sexuales. Porque es a la manera de Dios. La buena intención no es suficiente. Eso sería legalizar las relaciones sexuales. ¿Y qué es a la manera de Dios? Entonces vamos a colocar los fundamentos. ¿Y qué me dice Dios? Dios dice, el hombre es cabeza de la mujer. Entonces, hombre, varón, pues amárrese los pantalones y sea cabeza de su hogar, porque es a la manera de Dios. ¿Quiere que su hogar funcione bien? Entonces hágalo a la manera de Dios. ¿Y qué quiere decir eso? Que si usted es cabeza de la mujer, la palabra dice, así como Cristo es cabeza suya. O sea que el varón tiene que estar sujeto a Cristo para que su esposa se pueda sujetar a él. Y cuando el varón se sujeta a Cristo, entonces Cristo le dice, usted tiene que amar a su esposa, así como yo amé a la iglesia. ¿Y cómo amó Cristo a la iglesia? Con un amor incondicional, sacrificial. Entonces, Dios le está diciendo al varón, se quiere casar, perfecto, con la intención no es suficiente, con la buena intención no es suficiente. Hágalo, pero a mi manera, a la manera de Dios. Entonces, usted debe ser cabeza de su esposa. Y para ser cabeza de su esposa, para usted estar en autoridad sobre ella, usted tiene que estar sometido a una autoridad. Entonces, Dios le dice, usted debe amarla. Cuando esté flaca, cuando esté gordita, cuando esté de una forma, cuando esté de otra, cuando le hizo el desayuno y cuando no se lo hizo. Usted debe amarla con un amor incondicional. Ahora, fruto de ese amor, la mujer se somete al esposo. Claro, cuando una mujer ve que todas sus necesidades están suplidas, que es amada, que es respetada, que es escuchada, que es honrada, entonces ella
conoce a su esposo, sabe que su intención para con ella es buena, agradable y perfecta y se somete a él. Eso es tener un matrimonio a la forma de Dios. Pero, ¿qué pasa entonces si decimos, bueno, sí, casémonos, ya, listo, pero cada quien sigue con las finanzas como quiere, uno con unas cosas, el otro con otras, entonces el uno sigue estando en deuda y entonces hay uno de los dos que ve pornografía y no pasa nada, pues yo no te molesto, hoy tengo pereza de ir a la iglesia, ve tú, entonces el hombre no provee, o sea, no está teniendo un matrimonio a la manera de Dios. Y la esposa tiene que estar arrastrándolo los miércoles, arrastrándolo los domingos, poniéndole a escuchar los audios a las malas, porque la mujer está tomando el ser cabeza cuando eso es algo que le corresponde al varón. Vamos a hacer las cosas a nuestra manera, como consideramos nosotros que deben ser, o las vamos a hacer a la manera de Dios. Entonces, hay una pareja que, no sé, digamos que él es cristiano, no, al revés. Ella es cristiana, porque es que este se ve más. Ella es cristiana y él no. Digamos que es católico o que simplemente no. Están viviendo juntos, la mujer empieza a entender la palabra y dice, no más, yo ya entendí que estoy en pecado. La fornicación no es buena, entonces dejemos así. Y el hombre llega y dice, no, pues yo no te quiero perder. ¿Sabes qué? Casémonos. Listo. ¿Qué tengo que hacer? Me tengo que convertir al cristianismo, porque es que así dicen, me tengo que convertir al cristianismo. Bueno, ¿qué día hay un ritual por ahí de iniciación o algo? Pues yo te quiero complacer, no te quiero perder, entonces casémonos y ya. Pero, venga, sí, claro, la buena intención, pero basado en la manera de quién, a la forma de quién. ¿O es a la forma de Dios? Entonces vemos la mujer que viene toda contenta a la iglesia. ¡Ay! Solicito consejería prematrimonial. Me voy a casar porque estoy teniendo una buena intención, voy a obedecer la palabra y entonces voy a hacer las cosas bien. Venga, eso es yugo desigual, no seamos ingenuos. Lo que pasa es que las cosas hay que decirlas como son. Vea, eso es yugo desigual, porque ese hombre no honra a Dios, no lo conoce, no lo respeta, no le tiene temor, no teme a Dios, o sea, no quiere agradarlo, no busca agradarlo, no aborrece el mal. Entonces ese hombre que no honra a Dios, nunca la honrará a ella, porque yo honro y respeto a mi esposa debido a que yo honro y respeto a Dios. Entonces, el querer agradar a Dios me lleva a tener un buen comportamiento con mi esposa. El querer agradar a Dios, el querer reverenciarlo a Él, el querer caminar aborreciendo lo que Él aborrece, a mí me lleva a tener una buena relación con mi esposa. Entonces esa persona que llega y dice, casémonos, sí, una buena intención, pero la buena intención no es suficiente, es a la manera de Dios. Hay personas que entienden que en las iglesias se diezma. No, lo expresé mal, perdón. Hay personas que entienden que en la palabra de Dios, Dios dejó el principio del diezmo. Malaquías 3:10, Dios dejó el principio del diezmo. Entonces, hay personas que dicen, no, ¿yo para qué voy a llevar la plata a una iglesia a que la robe un pastor? Yo lo que voy a hacer es que voy a coger esa plata y me voy a ir a repartir mercados. ¿Eso es diezmo? No. Usted está queriendo tener buenas intenciones, pero no lo está haciendo a la manera de Dios. Dios lo que dice es que uno debe diezmar y punto. Es a la manera de Dios. Es como Él dice que debe ser. Hay personas a las que Dios les pone ese anhelo y ese deseo en el corazón de enseñar su palabra, de predicar su palabra, que Dios les ha dado dones y talentos y ellos tienen ese deseo y ese anhelo de servirle a Dios y enseñar su palabra. Entonces llegan y dicen, voy a reunir unas personas en mi casa o en X parte y entonces las reúno y vengan,
hoy vamos a estudiar el libro de Hechos de los Apóstoles y empiezan a enseñar. Venga, ¿será que esa es la forma de hacer iglesia? Porque es que hay un problema muy grande y es que la gente está haciendo iglesia a la manera de la gente, a la manera del mundo. Probablemente tienen buenas intenciones, pero no lo hacen a la manera de Dios. Y eso después, ¿qué trae? Consecuencias grandes. ¿Por qué? Porque una frase mal dicha puede causar muchísimo daño al cuerpo de Cristo. ¿Qué dice la palabra? Que se debe someter a la autoridad. Entonces, pues está en una iglesia, tiene al pastor que es su autoridad y con su pastor dicen, bueno, vamos a tener un grupo de jóvenes y usted va a dirigir ese grupo de jóvenes y usted va a ser la persona que va a enseñar en grupo de jóvenes. Listo. Pero eso no es de que yo tengo un grupo por acá en mi casa o reúno gente y entonces venga les enseño. No, qué buena intención, pero es a la manera de Dios, no es a la manera como la gente cree o considere que debe ser. Las cosas deben hacerse a la manera de Dios y David no las estaba haciendo a la manera de Dios. Y saben, en el servicio anterior les hablé de un problema grande que está teniendo la iglesia, nosotros, el cuerpo de Cristo, y es que la iglesia no está aborreciendo el mal. Pues hoy tengo otro problema. Y el otro problema es que la iglesia está haciendo las cosas como la iglesia considera que debe ser y no temiendo a Dios, haciendo como Él dice que debe hacer, a la forma en que Él dice que se debe hacer, queriendo agradarlo, queriendo honrarlo, queriendo exaltarlo a Él. Porque nos dice que cuando nosotros hacemos eso es para nuestro beneficio. Y la iglesia no está llamando las cosas por su nombre, está teniendo buenas intenciones, pero está teniendo un problema muy grande. Y es que la iglesia no está teniendo radicalidad con la palabra de Dios. No están siendo radicales. ¿Y saben qué? El enemigo sí lo es. El enemigo sí es bien radical. Ayer estaba hablando con alguien de acá de la iglesia y me estaba contando que de alguna iglesia, no sé cuál, le hicieron un llamado para que empezara a apoyarlos porque esa iglesia piensa promover una marcha a favor de la familia. Chévere, una buena intención. Pero resulta que en esa marcha, que era a favor de la familia, había un hashtag numeral, no me juzgues. Para la gloria de Dios, la persona de esta iglesia a la que le dijeron, pues tiene un conocimiento y les dijo, venga, este numeral no me juzgues puede implicar muchas cosas. ¿Qué puede implicar? Va una buena intención de parte de la iglesia. Van a hacer una marcha a favor de la familia, pero están colocando en las pancartas, no me juzgues. ¿Saben eso qué quiere decir? Que puede ir una familia de 2 hombres que tienen un hijo, de 2 mujeres que tienen un hijo, y no me juzgues, y yo estoy acá haciendo las cosas a favor de la familia. Venga, ¿será que eso es a la manera de Dios? No. Se están quedando en muy buenas intenciones, pero no lo están haciendo como deberían hacerlo. La iglesia teme más al hombre de lo que teme a Dios. Entonces hacen cosas por querer agradar al hombre en vez de hacer cosas por querer agradar a Dios. Sienten temor de decir las cosas como son, de hablar las cosas como son. Y entonces ahí viene de que no, es que el amor, es que el perdón, es que Dios pues también los acepta, y todo ese engaño que el mal ha metido y cómo ha permeado inclusive a la iglesia. Empiezan. Hubo una noticia en estos días, que en un helicóptero se cayeron unas personas importantes de Irán. El presidente, el ministro de no sé qué, bueno. Justicia divina, ya. O sea, las cosas como son.
irreverentes con Dios, enemigos de Dios. Ninguna honra, ningún respeto, ningún temor. Pero a la iglesia, a la gente, le da miedo decir justicia divina, porque todos los otros dicen, ay no, qué pesar, de todas maneras eran personas, eran seres humanos, entonces ¿cuál es el Dios ese que usted promueve? Y entonces no, pues que usted es cristiano, qué pesar, de todas maneras, no, las cosas, el nombre que es, eran irreverentes. Eran personas que no temían a Dios, que no tenían ningún tipo de honra. Y así como publicaron, no sé si fue en el Facebook de la iglesia o el de la pastora, y lamentablemente, después del accidente, ahora sí se dieron cuenta quién es el verdadero Dios. Y cuán engañados estuvieron, y cuán irreverentes fueron. Entonces, las cosas a la manera de Dios. ¿Será que David sabía cómo se hacían las cosas? Vamos a mirar Deuteronomio 17, 18 y 19. Acá están dando las instrucciones de cuando alguien es proclamado rey. Y dice, y cuando se siente sobre el trono de su reino, está hablando del rey, cuando el rey se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y el 19, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida. ¿Para qué? Ojo. Acá Deuteronomio nos está diciendo que cuando alguien era coronado rey, ese rey tenía que tener una copia de la ley. Y que todos los días de su vida lo tiene que leer para que aprenda a temer a Jehová. Es que nosotros, vea, en el servicio anterior yo les dije, en Isaías 11, el 1, el 2 y el 3, nos dice que el espíritu de temor está en nosotros. O sea que el espíritu nos empodera a nosotros para que nosotros queramos agradar a Dios, queramos honrar a Dios. Pero, ojo, leyendo la palabra, a través de leer la palabra, nace el temor a Dios. ¿Por qué? Porque cuando yo leo la palabra, estoy entendiendo cuál es la voluntad de Dios, cuáles son las instrucciones de Dios y qué es lo que Dios quiere que yo haga, cuál debe ser mi comportamiento. En la ley, Dios lo que hace es decir cuál es la voluntad de Él para con la humanidad y cómo debe comportarse en las personas entre sí. Si tienes esto, si no tienes esto, en fin. Él nos da unos mandamientos para que nosotros los caminemos, para que nosotros estemos bien. Y entre más yo estoy en la palabra, más entiendo el temor a Dios. El leer la palabra hace que nazca el temor a Dios. ¿Me siguieron? Entonces, está diciendo que el rey debía tener una copia y leerla todos los días para aprender a temer a Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. ¿Eso qué me dice a mí? Que David tenía que saber cuál era la forma correcta en que se debía transportar el arca. Pero, por algún motivo, lo quiso hacer a su manera y no a la manera de Dios. ¿Cuál probablemente podía ser la enseñanza para David? Continuemos en la historia. Miremos qué dice. Primera de Crónicas 15, del 1 al 5. Se llevan el arca, la dejan donde Obed Edom, y 3 meses después, entonces David quiere volver a traer el arca. Entonces ahora miremos qué hace David. Primera de Crónicas 15:1. David construyó para sí casas en la ciudad de David. Dispuso un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda de campaña. Luego dijo: solo los levitas pueden transportar el arca de Dios, pues el Señor los eligió a ellos para este oficio y para que le sirvan por siempre. O sea,
él sabía que solo los levitas podían transportar el arca. Y ahora vamos a Primera de Crónicas 15, del 12 al 15. Entonces, él dice, él reúne a todo Israel, a los capitanes, reúne a todo Israel y les dice, vamos a ir por el arca. Pero ahora ya es diferente, solo los levitas pueden transportar el arca. Y reúne a todos los levitas y les dijo, como ustedes son, en Primera de Crónicas 15, 12, y les dijo, como ustedes son los jefes de las familias patriarcales de los levitas, purifíquense y purifiquen a sus parientes para que puedan traer el arca del Señor, Dios de Israel, al lugar que he dispuesto para ella. 13. La primera vez ustedes no la transportaron, ni nosotros consultamos al Señor nuestro Dios. Ah, qué bonito, qué bonito. David es un rey maravilloso. Entonces entendió que lo había hecho no a la manera de Dios, sino a su manera. Y ahora ya está diciendo, es que la primera vez no consultamos al Señor nuestro Dios. ¿Cuántos de nosotros caminamos así? ¿Cuántos de nosotros primero viene la muerte, el juicio, el problema, estamos hundidos por allá en el hoyo en total oscuridad? Ah, es que no consulté a Dios. Entonces esperamos estar allá para ahí sí venir a consultar. Cuando Josué 1:8, que no se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él de día y de noche. Si nosotros tenemos la palabra de Dios pura, la voluntad de Dios, entonces nosotros debemos estudiar esta palabra que es nuestra guía, que es la voluntad de Dios para nosotros. Y nosotros estudiando esta palabra vamos a entender cómo debe ser nuestro comportamiento y cuáles deben ser las decisiones que tomamos. Entonces David dice, la primera vez ustedes no la transportaron, ni nosotros consultamos al Señor nuestro Dios, como está establecido. Por eso Él se enfureció contra nosotros. Bueno, ya sabe el por qué. Ahora vamos al 14. Entonces los sacerdotes y los levitas se purificaron para transportar el arca del Señor, Dios de Israel. 15. Luego los descendientes de los levitas, valiéndose de las varas, llevaron el arca. Voy a subrayar esto porque es importante. Llevaron el arca de Dios sobre sus hombros, tal como el Señor lo había ordenado por medio de Moisés. Dios ya había ordenado, ya había dado instrucciones, ya les había dicho, la forma correcta de transportar el arca es sobre los hombros de los levitas, sobre los hombros, no encima de 2 vacas, encima de un carruaje. Así se las habían entregado a ellos los filisteos. ¿Por qué David quiso traerla así? Si David sabía, Deuteronomio nos muestra, él era rey, él debía estar todos los días leyendo el libro de la ley. Asumo que sabía. La palabra no me dice, y David sabía, asumo que sabía. Es el rey David. Entonces, ahora si traen el arca, ¿cómo la deben traer? Los levitas sobre los hombros. ¿Cuál probablemente podía ser la enseñanza del rey David? David, no temas a Dios, no tengas miedo de Dios. Simplemente teme y haz las cosas a la manera de Dios. Y así me vas a agradar, me vas a honrar, vas a cuidar de ti y vas a cuidar de las personas sobre las cuales estás en autoridad. Porque eso no solo fue para él, también Usa
falleció. Ahora, responsabilidad de David, esa no es mi intención decir que es responsabilidad de él, pero sí probablemente, si él hubiese hecho las cosas a la manera de Dios, vean, cuando nosotros hacemos las cosas a la manera de Dios, nos cuidamos a nosotros mismos y cuidamos de los demás. Pero cuando no las hacemos a la manera de Dios, abusamos de nosotros mismos y abusamos de los demás. Una persona que fornica está abusando de su cuerpo y está abusando el cuerpo del otro. ¿Por qué? Porque no lo está haciendo a la manera de Dios. Entonces, digamos que esto es así. Digamos que nosotros estamos acá, punto A, y que Dios nos quiere traer acá, punto B. Me quedó bonito. Punto B, digamos que es la tierra prometida. ¿Qué quiere decir la tierra prometida? Dios quiere que tú tengas un buen noviazgo. Dios quiere que tú tengas un buen matrimonio. Dios quiere que tú tengas unos buenos negocios, que tengas buenas finanzas, que tengas un buen hogar. Dios quiere todo eso para ti. Dios quiere que tú seas próspero. Entonces, esta es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Nosotros estamos acá, Dios quiere traernos al punto B. Él quiere que nosotros tengamos esto. Y nosotros llegamos y nosotros. Entonces, la palabra dice que Dios quiere que yo sea próspero. Entonces, me ofrecieron el soborno porque yo trabajo con licitaciones, entonces voy a coger el soborno y me voy a echar una millonada al bolsillo porque Dios quiere que yo sea próspero. Entonces la prosperidad a mi manera, porque eso debe ser a la manera de Dios. Entonces, ¿Dios qué me dice? Acá, un obstáculo quiere decir un obstáculo, porque estoy hablando de finanzas. Entonces, hay un obstáculo, ¿y esto qué es? Formación. ¿Y qué se busca ahí? Obediencia. Porque ¿qué quiere Dios? Formar mi carácter. Porque mi carácter me va a sostener esto. Si yo no hago este proceso, entonces no voy a tener un buen matrimonio. Casémonos, sí, Dios quiere que nos casemos, para que no estemos en pecado. Listo, casémonos. No, venga, cásese, pero venga, tiene que aprender de Dios. No es legalizar relaciones sexuales, es venga, aprenda lo que es honrar a Dios para que pueda aprender lo que es honrar a su esposa. Aprenda que las finanzas se manejan en una sola bolsa, porque Génesis 2:24 dice, dejará al hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer, serán una sola carne. Entonces, obediencia. ¿Cómo así que tengo que manejar unas solas finanzas con mi esposa? No, eso no cabe en mi cabeza. Obediencia, sumisión, porque eso va a formar su carácter. Entonces, ahora sí, cuando usted pase todo este proceso, ahora sí va a tener un buen matrimonio a la manera de Dios. Dios quiere, jóvenes, Dios quiere que ustedes tengan unos buenos noviazgos, pero a su manera. Entonces, un noviazgo es esa etapa previa al matrimonio, cuando ya sabemos que nos vamos a casar. Entonces, una niña de 14 años, he tenido esa conversación con mi hija menor, una niña de 14 años, ¿para qué quiere un novio? No tiene ningún sentido, no tiene ninguna razón de ser. Y entonces, por ejemplo, no es que mi hija me haya dicho que quiere tener un novio, pero hemos hablado de eso. Entonces yo le digo, si tú tuvieras un novio, ¿para qué tendrías un novio? Pues no sé, para salir con él al cine. Eso lo puedes hacer siendo amigos. Normal. Es que la amistad
luego entra cuando unas personas quieren conocerse más porque creen que pueden llegar a tener algo, entonces deben entrar en una etapa de amistad profunda. ¿Y qué es amistad profunda? Entonces te conozco más, entonces pueden ir al cine siendo amigos, no tienen por qué ser novios. ¿Qué más podrían hacer? Pues no sé, podría venir a hacerme la visita. Eso lo puede hacer siendo amigos. ¿Saben cuál es el problema? El problema es que son novios para sentir como que algo me pertenece, eres mía, eres mío, terminan buscando cosas que solo están dadas por Dios para el matrimonio, y cuando yo doy en el noviazgo lo que es para el matrimonio, entonces, ¿qué voy a dar en el matrimonio? Estoy dando los beneficios del matrimonio sin ningún tipo de responsabilidad. ¿No entienden que el hombre tiene que ser cabeza? Y que ser cabeza implica someterse a Dios, sujetarse a Dios, honrar a Dios. Un hombre que tiene relaciones con una mujer no la está valorando, no la está honrando antes del matrimonio. No la está honrando, no la está respetando, no está haciendo las cosas a la manera de Dios. Entonces, ¿qué puede pasar en un noviazgo así? Que pasa mucho. Un embarazo y de ahí para allá todas sus consecuencias. ¿Por qué? Lo quiso hacer a su manera. Llegó y acá. No a través del proceso de la palabra de Dios, a la forma de Dios. Y así me puedo ir por todos. Dios quiere que nosotros tengamos un buen hogar. Entonces, claro, disciplina a tus hijos conforme a la palabra de Dios, no conforme tú crees. ¿Por qué? Porque hay padres que, no sé, una mamá que tiene un hijo de 28, 30 años y vive con él, y la mamá todavía le da plata. Y el hijo es capaz de tener el descaro de decir, mamá, estoy necesitando una moto, vende el carro para que me compres una moto. Y la mamá, capaz que vende el carro para comprarle una moto, porque es que yo quiero ayudar a mi hijo. No, eso no es a la manera de Dios. Dios lo que dice es algo totalmente diferente. De hecho, dice, el que no trabaje no coma. O sea, vamos a hacer las cosas a la manera de Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, iglesia? Temer a Dios, querer agradar a Dios, querer honrar a Dios, querer hacer las cosas no a nuestra manera, sino a la manera de Dios. ¿Para qué? Para que a nosotros nos vaya bien, para que nosotros caminemos bien, para que no nos pase lo de David. Nosotros hacemos las cosas a la manera de Dios, nos protegemos nosotros, protegemos a los demás. Y estamos en la tierra prometida conforme a la voluntad y el deseo de Dios para con nosotros.